yo le he tratado de buscar diferentes sinónimos a la palabra cáncer, porque el que a todos nos resuena constantemente, más allá de su definición, es que cáncer termina siendo sinónimo de muerte, Así es. sinónimo de que hasta acá llegaste, esto se acabó y generalmente iba a ser un tiempo complejo. Hola, ¿cómo están? Hoy estoy muy feliz porque estamos iniciando un nuevo capítulo dentro de toda esta travesía de acompañar a las personas en situaciones de fragilidad, en situaciones de enfermedad, en esas fronteras últimas que por diferentes razones tenemos que enfrentar en la vida. Hoy queremos abrir un espacio de conversación con otras personas, porque no todo se trata de mí. Eso ustedes lo tienen claro, pero es bueno también que puedan conocer otras historias y poder tener un diálogo de otras miradas. No es la mía la única, hay otras miradas muy hermosas, muy profundas y que permiten tener una cosmovisión, una panorámica mucho más enriquecida de lo que es el caminar en nuestra vida en situaciones complejas y cómo allí, en medio de cuando todo se ve tan oscuro, se ve todo como que no hubiera realmente salida, sí la hay. Hay una esperanza, hay un camino. No se ve. Y hoy vamos a iniciar estas conversaciones. Y tengo una querida amiga acá presente, Aileen. Aileen, gusto de tenerte acá en este nuevo espacio. Igualmente, Ramoncito, agradezco mucho la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí también y compartir un poquito de ambas experiencias. Encuentro que esta va a ser una conversación muy edificante. Gracias, Aileen. La temática como queremos abordarla es algo muy simple. Pregunta y pregunta. ¿Sí? Yo te voy a ir haciendo una pregunta y tú me vas haciendo una pregunta a mí. ¿Sí? Entonces con eso podemos ir intercambiando a un mismo tema, ¿sí? Diferentes miradas, porque al final eso es lo que permite que las personas en sus propias experiencias puedan tener matices, ¿sí? Como yo te comentaba, mi mirada es una mirada de hombre de cierta edad y tengo mis sesgos, ¿sí? Tú tienes una mirada femenina, también de tu edad y de tus propios procesos, ¿sí? Así que, bueno, quiero partir con una pregunta. La Ya. pregunta es, ¿quién eres tú? Bueno, me presentó mi amigo Ramón. Bueno, yo me llamo Aileen. eh, yo tengo 38 años. Bueno, de profesión soy enfermera. Y en algún momento de mi travesía, de mi trayectoria, yo sufrí un cáncer de cerebro totalmente inesperado, algo que llegó a mi vida de un día para otro y que abrió un camino a un proceso muy profundo de muchos altos y bajos. Tuvo también muchos quebrantos, pero también fue un tiempo de experimentar mucha bendición en mi vida. Recibí muchos mensajes hermosos. Cada mensaje recibido abrió mucho también mi corazón a un enorme crecimiento en una batalla que muchas veces, y creo que a muchos les ha pasado, de aquellos que han sufrido de un cáncer, una batalla que no sabemos cómo va a terminar. Sí, Así así que es. fue un camino muy complejo, pero así también me sentí muy bendecida y hoy puedo decir que en este camino que ya ha sido 7 años, esa persona que yo era en el año 2018 es totalmente diferente a la que soy yo en el 2025. Fue como un renacer completo
para mi vida. ¿Me quieres preguntar algo? Por supuesto, Ya. me gustaría saber qué fue para ti el tener que vivir este proceso, que en tu caso también fue muy largo y también muy complejo, porque el tipo de cáncer también, así como fue el mío, son cáncer que no son de los que uno espera, no son tan conocidos y los tratamientos tampoco son, y hay que decirlo, médicamente curativos. Entonces ya hay también muchas veces expectativas diferentes, miedos de desenlaces diferentes. ¿Cómo lo viviste? Wow, tremenda pregunta, la verdad. Al tiro, ¿ven? Sí, no sé si vamos a tener otro programa. No, a ver. Mira, antes de responderte, Ujú. se me olvidó decir una cosa. Dar gracias a Union Church por poder estar acá. Por Porque estamos se sí, me olvidó decir eso, que es una cosa muy importante. Gracias a Horacio González, pastor, y a la iglesia Union Church de poder estar acá. Esta es igual en nuestra casa, hermoso. pero teníamos que pedir permiso. Así que gracias por ello. Y acá hay un hermoso órgano que nos tiene acompañando en este momento. Wow, tu pregunta, sí, pues es compleja para mí, no de responder, ¿sí? Es complejo el tema. Y yo le he tratado de buscar diferentes sinónimos a la palabra cáncer, porque el que a todos nos resuena constantemente, más allá de su definición, es que cáncer termina siendo sinónimo de muerte, Así es. sinónimo de que hasta acá llegaste, esto se acabó y generalmente iba a ser un tiempo complejo. Eh, entonces, creo que eh, también la mirada del cáncer se hace también más compleja respecto a la edad. Cuando a mí me diagnosticaron y tenía 35 años. Entonces, y tú también eras muy joven, ¿cierto? 31. 31, imagínate. Entonces, claro, uno está en una sociedad donde te dicen, no, tienes toda una vida por delante, aquí planes, y uno se planifica en eso. Y el cáncer viene a ser un disco pare, ¿sí? Una señal pare de, hey, no sé si va a pasar, pero es como pare y desvíese a esta pista lateral. ¿Sí? Como cuando, no sé, la policía te detiene en el camino y dice, a ver, deténgase, póngase al lado. Chuta, uno dice, me están deteniendo porque cometí una infracción o simple revisión y quizás me vaya preso. O sea, se generan todas esas miradas muy amplias. En mí me pasó lo mismo. Primero fue esa pregunta, más que pregunta fue la incredulidad. ¿Realmente me está pasando esto? No había muchos síntomas en ese momento y se hizo complejo asociar que lo tenía, pero no lo sentía, ¿sí? Hoy Y te de- entiendo, claro, sí. y después ya sentir los síntomas y vivir todo el proceso. Entonces, se hizo, fui pasando por varios sinónimos, pero ya mirada en el tiempo, yo creo que la que mejor resume o representa lo que el cáncer es para mí es cambio. Es cambio. Es de quien era yo a quien soy hoy, es literalmente otra persona. Ha habido una metamorfosis y la forma de ver la vida, la forma de hacer cosas, la forma de pensar, yo diría que incluso, claro, ha sido un cambio, pero no de alguien que no era, sino es como recuperar quien siempre fui. Claro. ¿Sí? Un sentido de quién yo era. Y yo ahí quiero conectar con otra pregunta, para ti ahora. Ah, no, a ver, qué miedo. No, cuidado, yo hago preguntas difíciles. No, la pregunta sería, ¿qué pasó con tus sueños en medio de todo esto? Ay, ¿cómo explicarlo? Realmente me pegó fuerte, me pegó muy fuerte. Bueno, como yo dije, de partida, yo soy enfermera. Yo en ese proceso estaba en todo un tiempo de crecimiento como profesional, ya que yo estudié 2 veces, tuve una primera profesión, pero después quise también seguir estudiando.
Entonces, de esta segunda profesión, llevaba muy pocos años ya trabajando netamente. Ujú. Y yo siempre fui una persona de mucha energía. Yo era sinceramente como un remolino para todo. Hasta mi forma de hablar, yo siempre era muy acelerada. Yeah. Incluso te podría decir que era casi como una máquina también, porque mi ritmo de vida tenía tantas cosas que a veces también caía mucho, y que eso es algo que también agradezco de que hoy no es así, en que era muy autómata. Yeah. Estaba tan Sí. inserta en, en lo que era hace tiempo, en que, claro, uno se dejaba llevar. Pero cuando pasó esto, fue, como tú dijiste, fue totalmente un stop, pero con dolor. Porque a veces uno ocupa la verdad, llegó esto sin dolor. Este fue Claro. con dolor. Yo obviamente tenía muchas proyecciones, no muy grandes obviamente. Yo nunca he sido de esas personas que decían, no, yo quiero tener una muy buena situación, recorrer el mundo. No, yo en ese sentido, yo siempre fui mucho más simple. Yo soy mucho más tranquila. Yo sí quería tener una familia tranquila, sí quería crecer mucho como profesional. En eso sí tenía bastantes metas, quería tener una buena especialización. Yo iba viendo, porque a mí siempre mi vocación estaba hacia la parte más clínica, Ujú. que era la parte netamente hospitalaria, y yo siempre trabajé más que todo en ese servicio, en servicio más como cirugía. Ujú. Pero sí estaba en un tiempo en que nuestra profesión tuvo un sobrecupo de profesionales. Entonces hubo mucho problema también para poder tener trabajo, y los trabajos que habían tampoco eran contratos completos. Claro. Así que yo también tuve que ir conociendo las distintas áreas, así como también en atención primaria. De hecho, cuando yo enfermé, estaba trabajando en atención primaria, que también era un desafío para mí, porque tener literalmente como un corazón clínico, cambiar a un proceso que es mucho más preventivo, Claro. es diferente. Sí. Pero así iba, y también tenía proyecciones, tenía sueños en atención a ese crecimiento como profesional, y también conmigo misma, porque yo también quería ver crecer como persona, ya que yo también tenía distintas falencias, se podría decir, por temas muy de antaño, que también se fueron como arrastrando. Entonces yo quería salir también de esas cargas que yo tenía, y me quería sentir más liberada, más libre, ser distinta, no tener esos mismos errores. Yo en esa parte tenía muchos sueños, eh, pero el cáncer que vino conmigo fue tan literalmente de un día para otro, Ujú. porque yo durante el día estaba muy bien, pero en la noche, ahí fue donde todo comenzó. Y yo ya después despierto en una urgencia, eh, realmente todavía un poco desorientada, y se acerca un médico profesional que me explica literalmente en menos de 5 minutos que yo había llegado un día X con tantos síntomas. Se me hicieron exámenes y me comenta muy médicamente Claro. que se había evidenciado que yo tenía un tumor cerebral, y que por sus grandes conocimientos médicos era un tumor de la familia de los malos. Así que tienes que operarte. Y se fue.
Y obviamente yo quedé, hello, no me dio, Sueños chocaron. no me dio tiempo ni siquiera de procesar lo que estaba pasando y me dejó sola. Ah, Y sinceramente quedé en blanco, ya. no sabía qué pensar. Ujú. Así que no, fue muy difícil y sobre todo también cómo fue cambiando mi cuerpo, porque yo ya estando en el hospital tuve varios síntomas que se fueron evidenciando y al final terminé con una hemiplegia y un diagnóstico donde se me confirma obviamente que sí era ese cáncer y que sí era malo. Entonces de ahí en adelante totalmente me quedé congelada. No podía pensar mucho ni proyectarme y además que me quedé sin trabajo. Entonces todo como mis sueños de profesional, de independencia, de tener familia, y yo en ese tiempo tenía una pareja, entonces había una proyección también Ujú. de pareja y una vida a futuro Ya. que por las mismas situaciones de la vida y porque así también lo permitió el Señor, hoy en día no está conmigo, pero aún así también tenía que pasarlo porque fue parte de todo el proceso, Del cambio. el cambio que llegó a mi vida Mm. con este cáncer. Así que, amiguito, yo creo que mis preguntas no son tan al hueso, pero tengo una otra para ti. Todas son buenas preguntas. Pero sí, no hay pregunta que no sea Yo sí, interesante. me preparo para preguntas. No. A mí me pasó, por eso te lo pregunto. Sí. Cuando ya está ese diagnóstico y cuando tú ya estás preparándote para esa batalla o ya estás dentro de esa batalla, ¿cómo fue tu presentación? ¿Cómo fue la forma que tú tuviste de relacionarte con tu familia? No necesariamente solamente del núcleo familiar personal, sino también cuando ya se empezó a ampliar un poco más al resto de las personas. ¿Cómo sentiste tú que te vieron? ¿Cómo sentías tú que te trataban? ¿Cómo crees que fue todo ese proceso que obviamente yo sentí también mucha diferencia? Yo sentí que fue muy difícil de esas personas poder intentar interactuar conmigo. Ujú. Fue complejo. Me gustaría saber cómo lo viviste tú. Tremenda pregunta, la verdad. Y yo que la veía un poco más liviana. No, está buena, muy buena pregunta, de verdad. Creo que nunca me la habían hecho. Y creo No. que muchas veces la había pensado y no sabía cómo verbalizar la pregunta o la experiencia. Pero la has verbalizado muy bien. Es una situación que yo creo que raya, mira lo que voy a decir, ¿eh? Puede ser muy exagerado quizás, pero es como yo lo sentí. Raya a veces en una paranoia. A mí me pasaba algo que los tratamientos yo quedaba hospitalizado y a veces semanas hospitalizado. Entonces mi familia me iba a ver, mi señora, mi hija no podía por temas de edad, pero el resto de mi familia me iba a ver. Y yo sabía que las cosas no siempre estaban bien desde el punto de vista del tratamiento. Los tratamientos fallaban y fallaban y fallaban. Y mi familia me decía, no, si está todo bien, que ya. Y de repente, no sé, pues venía el médico y saludaba y yo veía que salía el doctor y que salía mi familia. No sé, ¿qué le estarán diciendo? ¿Qué será aquí? ¿Qué será allá? Claro. Entonces, uno va viviendo todo este dolor, esta vulnerabilidad y la vive, creo yo, como en dos realidades. La interior, que es la que uno va sintiendo entre los tratamientos, la cirugía, la espera. Un paréntesis, yo siempre digo que el que tiene el cáncer lo vive las 24 horas del día, ¿sí? Claro. El resto, no. Solo cuando se acuerdan. Claro. Dicen, sí tiene cáncer, sí. Pero para uno no, es algo constante. Entonces, a veces dicen, pero quédate tranquilo. Claro,
a alguien desde afuera le es fácil decirlo, ¿sí? Aunque lo diga con cariño y todo. Pero el que lo está viviendo está 24 horas en esto. Se despierta y, está esta cuestión. Se acuesta sabiendo que está esa cuestión. Entonces es muy agotador. Sí. Entonces a mí me pasaba de que lidiaba con esto y cuando me preguntaba, de hecho hasta hoy tengo un poco esa actitud residual, por decirlo así, siempre me preguntaba, ¿cómo estás? Sí, estoy bien y todo. Pero después cuando seguían preguntando yo me empezaba a molestar o me incomodaba. Principalmente porque es que estoy en esto. No sé si hay fotos que uno pueda decir, ahora estoy bien, ahora estoy mal, o ahora estoy bien, ahora estoy mal. Y aparte, yo sentía que no tenía ningún sentido decir si estaba mal. No porque mi familia no me pudiera ayudar, a ver, no porque ellos no se preocuparan, ¿no? Si se preocupaban. Es porque en lo más profundo yo sabía que no me podían ayudar. Claro. O sea, ¿qué me pueden ayudar? Me sentía súper mal con las quimioterapias, estaba ahí acostado. ¿Cómo estás? La pregunta ya es rara, ¿cierto? ¿Cómo estás? Estás acostado, sin fuerza, y te están preguntando cómo estás. La respuesta bruta es, ¿cómo crees que estoy? O sea, estoy mal, po. Pero uno a la familia la protege, a una familia le entiende también que a veces la pregunta en sí no es eso, sino que no se puede verbalizar porque, claro, estamos todos viviendo esto, no hay un manual, y quizás estos videos sí ayudan para eso, ¿no? Como para poder hablar de estos temas y se puede hacer como un manual. Pero no está, nadie, ni los familiares saben, ni el paciente. Entonces, yo sentía como que, aunque me querían ayudar, no me podían ayudar, ¿sí? Entonces, algún momento lo hablé, que esto de que es bueno comunicarse con la familia, ¿cierto? Pero yo lo digo porque a mí me costó mucho, porque uno con el dolor que está viviendo, con todos los miedos, ¿cómo le pide ayuda a la familia? La familia se va a sentir peor, po. Si uno va y le dice, ayúdame, pero no te pueden ayudar, po. No te pueden ayudar. Es más como una angustia para ellos. Exacto. Entonces, creo yo, y lo he conversado con varios amigos que han estado en estos mismos procesos, y me dice, claro, que uno termina como teniendo una máscara para la familia, ¿sí? No es bueno, estamos claros que no es bueno, ¿sí? Pero a mí me costó mucho romper la máscara. Principalmente yo creo que cuando yo estaba en una situación casi de muerte, es que, claro, la máscara se terminó cayendo. O sea, igual es una máscara un poco ingenua, ¿cierto? No sé, yo hoy veo fotos mías cuando estaba en tratamiento y que yo en ese tiempo yo decía, no se me nota que estoy en tratamiento. Y era evidente, o sea, pesaba como 120 kilos por los corticoides o más, sin ningún pelo, etcétera, tantas características físicas, ¿cierto? Que sucede con esto. Sí. Entonces, como, obvio, todos sabían, pero uno como que entra en cierta, ¿cómo te digo? Ingenuidad digamos, como digo, paranoia, e intenta ocultar esto. Entonces, se hace difícil. Y yo creo que, y agradezco tu pregunta porque permite justamente evidenciar la importancia de la comunicación. Y digo, hasta el día de hoy me cuesta porque cuando, a veces, este es un mensaje para toda la familia, no solo para la mía, Atentos. que cuando, claro, que cuando uno está en una reunión, un almuerzo, y no hay ningún tema de conversación, y nos falta que dice, oye, ¿y cuándo te toca chequeo? Ay, sí. Y yo digo, pero ¿cómo no puede haber una pregunta Se entiende más perfectamente. como para romper el hielo? Digo, no sé. Yo generalmente respondo mal a eso. Principalmente porque no es el lugar, momento. Y dos, tampoco lo que uno vive es como para satisfacer la curiosidad, ¿sí? Es súper Porque, motivante como para un tema de conversación donde uno quiere tener esparcimiento claro, y reírse. O claro, sea, y ahí se da esto, de que para uno es 24 horas. sí. Para los demás, uy, pues me acordé que tenéis cáncer, que está ahí, ¿y cómo va? Eso no es como, pero ahí uno se da esas experiencias que yo creo que a mucha gente les pasa, a uno los termina validando esto. Mejor no lo hablo, no lo hablo. Pero el problema es que cuando uno no lo habla, se aísla tanto que sí hay cosas en las que otras personas sí le pueden ayudar, ¿sí? Y a mí me ayudó ser frágil de decir, y quizás como con más detalle, cómo me podían ayudar, ¿sí? Abrirme en eso. Y ahí sí, hubo un proceso de profundización,
en donde salieron otros temas y fui consciente que mi familia tenía miedo también. ¿Sí? Claro, Mi familia tenía miedo, mi familia también estaba angustiada, solo que no preguntaban o no sabían cómo preguntar y siendo generoso con ello, uno mismo antes tampoco sabía qué hacer, ¿sí? Tampoco sabía qué hacer con otras personas. probable. Cuando veía a alguien y quizás hacía las mismas preguntas o respondía o actuaba de la misma forma, entonces sí, es complejo el proceso y yo creo que de la misma forma en que uno va aceptando y cambiando interiormente, también la familia. ¿M? También la familia. Ya, mi pregunta. Esta viene con efecto. ¿Ah? Mm, No, no, ya, que me da miedo. no, no. Mira, de lo que ha sido mi proceso, digamos, de reinserción social, por decirlo así, ¿sí? ¿Cómo ha sido para ti esto de este nombre que de repente nos colocan de sobreviviente, ¿cierto? Y, y que de algún modo nos dicen, ya, listo, vuelva a la vida, ¿cierto? Vuelva a... eso, a mí ha sido tremendo tema, si todavía estoy en esto, pero quiero saber, ¿cómo ha sido el tuyo, esa reinserción? También es una buena pregunta, interesante y hoy es como para hacer un libro en volúmenes. Pero claro, después de haber tenido tanto tiempo y sobre todo y literalmente aislada, porque además tuvimos que vivir todo el tema de la misma pandemia, que estábamos con un sistema inmune tan frágil que gran parte de nuestros procesos, mis quimioterapias, fue totalmente aislada, inclusive de mi familia, porque después de que yo obviamente ahí me separé, quedé viviendo sola y en pandemia estuve literalmente sola. Eh, yo solamente salía para mis terapias, mi quimioterapia, volvía a la casa solita. Yo ni siquiera podía compartir con mi familia porque ellos eran un riesgo para mí por un tema de que yo me pudiese contagiar. Entonces, después de vivir todo eso y empezar poco a poco a salir, además que seguían también, yo tenía mucho a la par, tanto la terapia oncológica como las terapias de rehabilitación, porque yo quedé con secuelas evidentes, que algunas ya todavía las tengo, pero gracias al Señor ya no son tan notorias, las que aún me quedan más marcadas están más internas. Pero cuando ya comenzó por fin ese proceso de volver a ser un poco más autovalente, querer de a poco retomar esa vida normal, porque uno la quiere ver normal, pero afuera es diferente. Claro. Yo siempre tuve esa forma de tomar este proceso de partida como una alegría enorme, Ujú. porque yo todavía estaba frágil, pero yo tenía una necesidad de sentirme viva, de salir también de un encierro, de poder también estar con personas, poder ser yo, porque como comenté en un comienzo, yo antes era una persona muy activa, de mucha energía, y tener que aprender eh, a ser más lenta en todo, porque de partida es de volver a aprender a caminar, volver a aprender a moverse, porque yo tuve una hemiplegia. Entonces lo mío fue una rehabilitación completa, inclusive en el habla. Entonces el volver a reinsertarme para mí cuando ya estaba mejor, no recuperada, pero mejor, sí fue bastante difícil porque eh, yo tenía todas las ganas, pero hacia afuera me lo hacían muy difícil. No porque fuera algo eh, que fuera a propósito, porque me pusieran una barrera que ellos querían, sino porque me ha costado tanto y todavía hasta el día de hoy eh,
que las personas me puedan ver como una persona normal, porque Sí. al comienzo era peor todavía, porque yo tenía un cartel de fragilidad, un cartel de no te muevas, yo te lo paso. Claro. Es que tú no puedes hacer eso, voy a salir a tomarme un café sola. Pero ¿cómo? ¿Vas a salir? ¿Te puede pasar algo? Yo te llevo. No, sí puedo, no, pero yo te llevo. Es que puedo, es que no puedo, sí puedo. Entonces, eso, movimiento, que yo sé que en el fondo venía de un profundo amor, de una profunda preocupación, en el fondo, para mí también era una herida también, porque yo sentía que yo necesitaba ese proceso y yo sentía que de esa manera, sin querer hacerlo, me sentía como castigada, porque era casi como que me habían clasificado como una persona diferente. Entonces, fue muy complicado y en todo orden de cosas. Querer retomar también una vida más laboral, tener que pasar de ser una persona muy activa a pasar a un trabajo remoto fue un golpe fuerte. Las pocas veces que en ese tiempo trataba de compartir con las personas de trabajo, cuando iba más a la parte más oficina, a la parte central, era como, viene la Edith, no, yo te ayudo a subir, pero ven, dame, toma, siéntate, es como si yo puedo, no, pero entonces Sí. ese ir y venir Sí. era bastante estresante en realidad, era muy estresante, pero claro, una muy contenida, aceptando, pero por dentro yo o sea, no puedo mentir, en el fondo era así como, por favor, déjenme tranquila, así, Sí. pero por fuera es como, no, sí puedo. Cuesta. Cuesta porque que la persona te marque en el fondo, claro, pues es una manera de sesgarte también. Es como que en el fondo es como no quieren que seas tú. Si tienen cariño, sí. Claro, y ellos prefieren acostumbrarse a esa Aileen frágil, a esa Aileen que necesita ayuda para todo, a esa Aileen es que ya no puede hacer nada y sentir más que esa mirada de que qué rico que tú estés como luchando por salir adelante, si tú puedes, es sentir esa mirada que es casi como de compasión. Es como, ¿cómo se le ocurre si ella ahora no puede? Si ella ya tiene que salir a la casa. Entonces, eso también es doloroso y son esas cosas Súper. que las otras personas no la ven. Por eso, yo sé que nunca ha sido adrede, sobre todo con la familia, porque en la familia el amor es profundo. Claro. En las otras personas que a lo mejor no tienen una relación sanguínea, claro, también lo ven diferente. Tampoco es adrede, pero aún así te marcan, aún así te clasifican porque tú ya eres como algo externo a esa realidad social que ellos viven y al final uno pasa allá no ser parte. Sí. Y cuando tú quieres intentar estar ahí, es como que ellos no saben cómo tratarte y sin hacerlo también se te excluye. Porque Sí. es como que no quieren que tú estés ahí por tu bien. Entonces mejor devuélvete. Entonces, todavía me pasa, no tanto obviamente, porque hay veces que yo tengo que ir marcando también muy educadamente que yo ahora soy una persona independiente. Han pasado muchos años y de hecho me molesta mucho, pero tengo un dominio muy grande porque también trato de entender esa mirada como a veces le digo yo de compasión, que todavía me pregunten tan seguido si yo trabajo y cuando yo comento que yo estoy trabajando, porque sí, volví a trabajar Entonces se sorprenden, eh, como de sorpresa, y, como no no me, es de... y no me creen Sí.
Y incluso mucha gente piensa que después de que yo estoy sola, piensan que yo vivo con mis padres y que mis padres hacen cargo de mí. Mm. Entonces es chocante y a veces me duele todavía. Siento que me ven como una niña. Es como que y yo debería estar bajo la protección de alguien porque yo no soy capaz de ser una persona independiente. De hecho, Ramón sabe, yo tengo 4 hijos perrunitos y son todos XL y Son son mis gigantes. bebés. Y así he estado estos años y hago mi vida lo que mejor que puedo. Soy consciente de que tengo algunas secuelas que a veces algunas cosas me las hacen más difíciles, pero eso nunca ha impedido en que yo pueda ir retomando mi día a día y esforzándome día a día, aunque a veces se me haga un poco más dificultoso. Entonces, eso es lo que yo quiero intentar y escuchen que las personas nos entiendan, porque uno también intenta tratar de imaginarse cómo es desde su vereda, pero muchas veces también necesitamos que nos vean desde nuestra vereda, que nosotros somos personas normales, que no pedimos tener un tipo de enfermedad como esa, pero hoy en día somos sobrevivientes porque técnicamente ninguno de los dos debería estar aquí y estamos aquí. Entonces, la idea es que el estar aquí sea una motivación, una alegría para ellos, es un sigue adelante, yo te apoyo, yo te ayudo, pero eso falta y eso yo también lo comento y lo comparto. Porque a lo mejor muchos de ustedes están pasando por lo mismo, ya sea porque están viviendo esa experiencia de tener una enfermedad como esta o cualquier otra índole, pero que sea severa, y también tienen que enfrentar muchas veces la visión de las otras personas que están a tu alrededor, que te quieren, sí, eso uno no lo puede negar, pero que no saben cómo tratarte, no tienen esa herramienta más sutil para poder interactuar contigo y poder comprender realmente lo que necesita una persona que se está levantando después de un tropiezo y un quebranto tan grande. No sé si a ti te pasó, a mí me pasaba de que yo era un paciente oncológico profesional. Como que este era mi trabajo, ¿ah? Todos tenían su trabajo y mi trabajo era ser paciente. Entonces uno se reinserta, deja de ser paciente, ¿cierto? Pero para los demás sigue siendo. Entonces es como romper un cascarón. Y ese cascarón no es fácil de romper porque nadie de afuera lo quiere romper porque esto estará frágil todavía aquí. Y a mí me pasó, ¿ah? Quizá ahora, y de hecho con lo que tú dices, me ha hecho replantearme varias reacciones de personas que me decían, no, esto lo estoy haciendo para cuidarte. Y yo la verdad es que no veía cuidado en eso, más bien veía daño. Claro, pero es eso de que para los demás se ve diferente y cuesta, y a veces uno por tratar de sacarse ese estigma, o sea, esa etiqueta de paciente, también se pone, no sé si agresivo, pero más vehemente. Uno grita más fuerte, o digamos, se trata de, de, de levantar y sacarse esa etiqueta. Y la forma, quizás metafórica, es como romper un huevo, Claro. romper el cascarón y salir, ¿cierto? Y eso, si uno lo ve como lo que hace el polluelo, es un acto de violencia, porque destruye el cascarón, Para poder ¿cierto? salir. Pero claro, es que ahí está la metáfora, y creo que es muy bello eso, porque finalmente al romper el cascarón que te ha protegido, ¿sí? Alguien podría decir, oye, pero está rompiendo su casita. Claro, Pero sí, no, esa burbuja claro, también que se puede decir. exacto. Pero eso que fue en tu momento tu casita, el cascarón que te protegió, se volvió tu prisión. Uy, Entonces, sí, me pues, llega mucho esa sí. palabra, sí. Entonces es difícil, es muy difícil eso y me ayuda mucho lo que tú dices porque, claro, uno siente como que a uno le pasa
y uno se cansa de que lo estén mirando con lástima. Yo tengo el problema en mi pierna que camino, cuando me levanto y camino, cojeo un rato y todo, cojea, así como, yo miro para otro lado, no miro a nadie y camino. Entonces, sí, es difícil la reinserción y creo que es una nueva travesía, Claro, ¿cierto? Junto con la que fue previamente los tratamientos, el proceso médico, viene la nueva travesía que es como volver a vivir, volver al mundo. Y dentro de esta travesía, que obviamente a veces es un poco más difícil que otras, también según nuestro estilo de vida, nuestras experiencias también, ¿te pasa o te ha pasado? ¿Hay algo en este camino que estás llevando para reinsertarte que a veces te haga sentir un poco de temor? ¿Hay algo de lo que uno ya es como un poco más desconocido, el volver después de tanto tiempo? Porque las cosas cambian. Yo en el volver, créeme que como que llegué a un mundo a veces tan diferente que yo también sentí de que he tenido que ir aprendiendo y cómo adaptarme. ¿Cómo ha sido en tu caso? Porque yo creo que el temor a veces viene igual, una incertidumbre, hay dudas. Peligrosa la pregunta, la verdad. Peligrosa la pregunta. Es que yo soy algo eso. Sí. Bueno, no nos queda mucho tiempo, así que la respuesta la voy a hacer resumida, ¿ya? Pero en otro video vamos a seguir conversando con La Aileen. segunda parte. Sí, sí. A ver, para mí uno de los temas que hoy es como más ha sido, curiosamente, es poder ser padre. Tengo mi hija de 11 años hoy. Cuando comencé el tratamiento tenía 1 año y medio, pero muy poco pude ser padre, porque estaba ausente por esto. Entonces, hoy tengo el desafío, un desafío extraño porque, claro, en ese tiempo mi hija tenía 1 año y tanto, era un bebé. Ahora está en la adolescencia. Entonces, como que no quiere al papá muy cerca, ¿cierto? Entonces, ahí estoy en ese proceso. Estoy en ese caminar de ser padre, lo que significa con el tiempo moderno. Tenemos nuestra discusión y todo, pero incluso eso lo disfruto. Porque dije, bueno, esto es lo que quería Claro, hacer. Quería estar aquí, en esto. Pero es eso. Eso, yo diría como el tema central. Y el segundo, quizá el tema del trabajo, porque a mí tengo una discapacidad permanente, pero el poder hacer algo, y eso que me ha motivado a mí a escribir, incluso grabar los videos, hacer una actividad, pero con sentido, con un propósito. claro. No por hacer, no, con sentido, con propósito. Eileen, el tiempo se pasó volando, literalmente volando. ¿Qué era lo sentí? Cuando al principio, ¿qué vamos a hacer todo este rato? Mira, ahora nos faltó tiempo para Falta. seguir. Así que estás más que invitada para un nuevo episodio de estas conversaciones de sobrevivientes. Y ¿Sí? comenten que quieren un segundo capítulo. Yo Eso, feliz eso. vengo. Aileen, tú tienes también un canal de YouTube. ¿Cuál es el nombre de tu canal? Sí, yo también los dejo invitados, al igual que el Ramón, también es un canal que tiene un propósito, es un propósito muy lindo, de muchas entregas, de mucho servicio. Mi canal de YouTube se llama Tiempo para Florecer. Lo vamos a colocar en Vamos a la colocar descripción. para que lo puedan ver. Los invito a que vean estos videos y si les gusta también que lo puedan compartir para que más personas puedan tener acceso a, como yo le digo, a poder recibir semillas de amor para poder afrontar caminos y experiencias que son un poco difíciles muchas veces de caminar solo. Bueno, tiempo de florecer, reiniciar. Dos palabras muy potentes respecto de este nuevo vivir. Así que muchas gracias por estar mirando este video. Se vienen otros más con esta misma calidad y profundidad. Que tengan un muy bendecido día. Abrazos.